Bueno, vamos a empezar la clase 2 del curso de fenómenos de transporte. Vamos a empezar de acuerdo al temario, con el tema 1. Y bueno, recordar el objetivo del curso, que es que el alumno logre adquirir los conocimientos básicos de transporte de cantidad de movimiento. También lo podemos conocer como momento o momentum. Calor y materia, así como la aplicación de estos conocimientos en el planteamiento y solución de problemas de transferencia. O sea, hablan de transporte o transferencia, ¿no? Y de fenómenos. ¿Qué fenómenos son? Son esos tres, ¿no? Cantidad de movimiento o de momentum o de momento, calor y materia, son tres. Esos son los tres fenómenos que se pueden transportar. Entonces, bueno, vamos a empezar por balances diferenciales de momento, dice, y distribución de velocidad en flujo laminar. ¿Qué es balances diferenciales? Vamos a hacer balances. Los que ya llevaron balance de materia y energía saben a qué nos referimos con balance. Diferenciales, pues vamos a hacer ese balance en elementos muy pequeños que llamamos diferencial. Y por lo tanto vamos a obtener ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces vamos a empezar por los primeros temas. El tema 1.1, ley de viscosidad de Newton, y el 1.2, dependencia de viscosidad con la temperatura y presión. Pero antes de eso, pues vamos a hacer una pequeña introducción de lo que estamos hablando de los fenómenos de transporte. Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, déjenme duplicar la pantalla. Ok, entonces empezamos con, vamos a ponerle introducción. Introducción. Y bueno, nos dice transporte. Por poner un ejemplo, ¿a qué le llamamos transporte? Pues, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros, bueno, actualmente no, ¿verdad? Pero comúnmente en épocas previas a esto que estamos viviendo de la pandemia, pues de la casa nos transportábamos a la universidad. Nosotros, pues utilizamos un medio de transporte, ¿no? Para podernos transportar nosotros a la universidad. Entonces, nosotros aquí tenemos tres fenómenos que le llaman cantidad de movimiento, transferencia de calor o calor y transferencia de masa. Aquí también diríamos transferencia o transporte, ¿no? Como estamos hablando de transporte, le podemos llamar también transporte de cantidad de movimiento, transporte de calor o transporte de masa, y también le llamamos transferencia. Se transfiere, se mueve. ¿Ok? Entonces, estas transferencias en su mayoría también requieren de un medio. La mayoría de ellas, ¿no? Movimiento a través de, puede ser del movimiento de las moléculas que están moviendo. Comúnmente estos son en fluidos. En fluidos se puede transferir movimiento a través de los fluidos. El mismo fluido puede generar ese
transporte. Ya lo veremos más adelante. Quizás un poco más difícil de entender, quizás más fácil de entender el calor. El calor también se transfiere a través de los fluidos, pero también se transfiere a través de los sólidos. Y vamos a empezar por el calor porque creo que es más fácil de entender. Yo tengo un sólido. Ustedes, de hecho, vamos a poner un ejemplo más simple. Ustedes, creo que todos nos hemos dado cuenta. Algunos aprendimos, como dicen, prueba y error, que nos pasaba que si teníamos calentando, por ejemplo, una sopa, calentando, y le metíamos una cuchara de metal, por ejemplo, de peltre. No sé si a ustedes les pasó, a mí sí me llegó a pasar alguna vez, de que la dejas ahí metida y de repente vas y la agarras, ¿no? Y te quema, ¿no? Está muy caliente. Y aprendes después, dices, ah, no, esa ya no la agarro porque está muy caliente. Y nos damos cuenta que una cuchara de, de madera, esta no, prácticamente la podemos agarrar, ¿no? ¿Qué pasa? Que el calor se puede transferir a través de un sólido, no necesariamente requiere un fluido. O sea, también en fluidos, pero en sólidos se puede transferir el calor. ¿De qué depende? En algunos se transfiere mejor que en otros. Aquí ya podemos como que darnos cuenta que el calor se transfiere o se transporta mejor en este metal que en la madera, ¿no? Nos damos cuenta porque aquí la sopa está caliente. Ojo, entonces el calor se transfiere siempre de una temperatura mayor, que vamos a llamar calor Q. Luego le ponemos una flechita que se transfiere hacia una temperatura menor en esa dirección. Ojo, ya estamos hablando de algo que llamamos calor, que vamos a ver que más adelante esto le vamos a llamar flujo de calor. Ahorita vamos a llamarle calor nada más. Estamos hablando de algo que llamamos calor y que tiene una dirección. Entonces, matemáticamente eso yo lo puedo representar como un vector, ¿se acuerdan? Un vector tiene magnitud, tiene dirección, sentido, ¿no? Ok, nosotros podemos decir que va en dirección, esta dirección le puedo decir que es Z, ¿no? Y puede ir en ese sentido, de este sentido de aquí para allá. En algunos casos hay magnitudes vectoriales que pueden ir en sentido contrario. En este caso no, porque el sentido en el que se mueve siempre va de una temperatura mayor a una temperatura menor. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, lo que podemos ver es que aquí se transfiere este calor de la sopa a través del metal, mejor que en la madera. Entonces, ¿cuál es el medio de transporte? Este medio de transporte es son las cucharas, pero vemos que es mejor medio de transporte, es más rápido en metal, el calor se transfiere mejor en metal que en la madera. Ojo, esto va muy de la mano con la parte de termodinámica, ¿no? La parte de termodinámica me dice que el calor es una energía en tránsito, al igual que el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el calor no necesariamente eh, decimos que lo tienen, las sustancias tienen calor, sino simplemente se transfiere y luego cambia la energía de las sustancias o de los materiales. Por ejemplo, no podemos decir que esta sopa tiene calor, más bien, a la hora de que nosotros le transferimos calor de la flama a través de la pared del recipiente, de la olla, por ejemplo, que también debe ser metálica para que se transfiera bien, se caliente rápido la sopa. Entonces, vamos a escribir bien sopa. Entonces, lo que está cambiando es la energía interna de las moléculas de la sopa. O sea,
La molécula de la sopa cambia su energía, aumenta su energía y también transfieren esa energía a la cuchara, pero ahí sí se transfiere en forma de calor. Se transfiere en forma de calor y la energía interna de las moléculas de la cuchara también cambia. O sea, no quiere decir que aumentó su calor de la cuchara, sino aumentó la energía interna de las moléculas. Quizás aquí estas sopas, al aumentar esta sopa, perdón, al aumentar su energía interna, se empiezan a mover más rápido, cinéticamente, o sea, se ponen locas y empiezan a andar de un lado para otro, ¿no? Y en la cuchara decimos, pues ahí no, porque pues es un sólido, las moléculas no, pero la energía interna comúnmente decimos, luego se representa por la letra U en termodinámica, que de repente nos decían que es la suma de tres energías, ¿no? La vibracional de la molécula, la rotacional y la traslacional. Aquí, por ejemplo, en un fluido, pues la energía traslacional o cinética de movimiento aumenta, pero también no quiere decir que no aumenten las otras dos. En el caso de la cuchara, pues básicamente van a estar cambiando estas, van a estar vibrando más, van a estar eh, quizás rotando, ¿no? La madera no es una muy buena conductora, esto es importante, ¿no? Porque hablamos de aquí de un medio de transporte. Entonces, si yo voy a la casa de la universidad, depende. Si voy en coche, quizás voy más rápido que si voy en el ismeño, ¿no? El medio es más rápido. Es algo parecido acá. La madera no es un medio muy rápido, ¿no? No transfiere bien el calor. Y esto lo podemos ver. Hay una propiedad que tienen los materiales que se le llama conductividad térmica. Todo se representa por K. Esa conductividad térmica la podemos encontrar en varios materiales, a veces en tablas. Ya veremos más adelante porque la parte de calor la vamos a ver mucho más adelante. En tablas podemos encontrar valores de conductividad y hay materiales que son muy buenos conductores, tienen valores de K, elevados y otros que tienen valores de K bajos, ¿no? Por ejemplo, la madera no tiene un valor de K muy elevado y los metales sí tienen K de metales, o sea, la conductividad de los metales es mayor que la conductividad de por ejemplo, de la madera y de lo que llamamos aislantes. Por ejemplo, los vasos estos de unicel que nos dan luego para el café bien caliente, pues no son buenos conductores y por eso pues, podemos agarrar el vaso, ¿no? Eso sirve para que no se enfríe tanto el café, no haya una transferencia a través de la pared del vaso hacia el medio ambiente y se enfríe el café más rápido, ¿no? Esta es en primera y la otra que lo pueda agarrar, ¿no? O sea, me sirve para dos cosas. Sería ilógico entonces utilizar un vaso de metal, ¿no? Para servirme café porque transfiere mucho el calor. Además de que se va a enfriar rápido el café, pues al principio que esté caliente me va a quemar, igual que la cuchara, ¿no? La cuchara de peltre o de metal, ¿no? Ojo, algo entonces, bueno, esto es en sólidos, pero la transferencia de calor también se lleva a cabo en fluidos. Eh, de hecho, los fluidos, por ejemplo, los líquidos no son tan buenos conductores y los gases menos. O sea, porque la conducción es debido a las moléculas que chocan entre sí o están juntas se transfieren el calor entre ellas, ¿no? Pero en los gases, por ejemplo, están muy separados y nada más de repente chocan. Entonces, no hay muy buena conducción, pero hay otros mecanismos que le llaman convección, que es por movimiento. Y el ejemplo típico es el mismo café, ¿no? El café. eh, el café, creo que no es el ejemplo típico. Hay otro ejemplo que a mí me gusta poner. Un ejemplo que, porque aquí me tocó, ¿no? Me ha tocado aquí luego que iba yo por una naranjada, en una copota así, me servían la naranjada, estaba la naranjada, pero pues aquí por el calor te ponen unos hielos, pero ustedes sabrán que el hielo, se expande cuando se hace sólido, ¿no? O sea, el agua líquida,
Si nosotros la ponemos al congelador, va a aumentar su volumen un poco, entonces disminuye su densidad. Entonces el hielo tiene menos densidad, pesa menos y se va hacia arriba. Entonces los hielos iban hacia arriba, ponían el hielo, y luego, bueno, ahora ya son prohibidos, pero luego te daban un popote, aunque ahora ya usan popotes de bambú, no sé. Te daban un popote, entonces cuando tú le tomabas, aquí en esta parte de abajo estaba caliente, ¿ok? Y la parte fría estaba arriba. ¿Y qué es lo lógico, no? Que cualquiera pueda hacer. Pues habrá gente que diga, bueno, voy a subir el popote, ¿no? Para tomar agua de por aquí por donde están los hielos, que está más frío. Pero lo más lógico es agarrar con el mismo popote y la agitábamos. Nosotros aquí le llamaremos convección, ¿ok? Hay dos tipos de convección, vamos a ver más adelante. Una es la convección forzada, que es lo que estamos haciendo. Nosotros forzamos ese movimiento. Puede ser con un agitador, en este caso el agitador sería el popote, mi mano, ¿no? Mi mano aquí agita, y agito esto para que haya una transferencia de calor más rápida de las moléculas que están aquí a una mayor temperatura, transfieran calor a menor temperatura acá, y entonces todo más o menos equilibra una temperatura, ¿no? Menor, y entonces pues, por eso hacemos la convección. Una forma de convección típica es, pues nosotros, ¿no? Cuando tenemos mucho calor, prendemos el ventilador y el ventilador lo que hace es avienta aire y ese aire pasa a través de nosotros y nos quita calor por medio de convección. Este aire pasa y el calor que estamos nosotros transfiriendo comúnmente, eh, por eso es importante estar abajo de 37 grados, que más o menos la temperatura que tenemos nosotros los humanos, con que estemos a 32, etcétera, ya con un ventilador nos ayuda mucho, ¿no? Porque ya tenemos una temperatura, nosotros los humanos, mayor al medio ambiente. Si la temperatura del cuerpo más o menos anda en 37 grados y el ambiente está en 32 grados, hay una transferencia siempre de la temperatura mayor a la menor. Ojo, vamos a ver más adelante, entre mayor sea esta diferencia, va a haber mayor, la velocidad de transferencia va a ser mayor. O sea, por eso cuando nosotros, aquí ustedes no lo viven mucho, pero si van a un lugar frío, por ejemplo, la Ciudad de México, en la Ciudad de México están pues ahorita que estuvieron en frío, pues, andaban amaneciendo a 5 grados Celsius. Si nosotros siempre estamos a 37, aquí hay una diferencia mayor y perdemos más rápido temperatura. Aquí sentimos frío. Empezamos a perder, no temperatura, porque nosotros la mantenemos, perdemos calor. Entonces perdemos calor. ¿Qué hacemos para no perder calor? Nos ponemos una chamarra como aislante, ¿no? Las chamarras no son buenas conductoras de calor, sirven de aislante, ¿no? Aquí en el istmo es al contrario, lo que queremos es quitarnos calor, entonces prendemos el ventilador, mandamos el viento, que haga movimientos acá, o sea, que haga convección, que nos quite el calor que tenemos, ¿ok? Porque aquí por diferencia de temperatura ya no hay mucha transferencia, porque ya hay una diferencia tan grande, ojo. Entre mayor sea esta diferencia de temperatura, mayor es la transferencia de calor. ¿Ok? Eso lo podemos hacer con café. Si tenemos café bien caliente, vamos a ver que si metemos un termómetro, vamos a ver cómo al principio se empieza a enfriar más rápido, porque hay una diferencia entre este café y el medio ambiente más grande. Conforme vaya acercándose la temperatura del café a la del medio ambiente, va a disminuir la transferencia. Vamos a ver que ya va a tardar más en cambiar 1 grado Celsius. Vamos a poner que está a 50 grados Celsius o a 60, ¿no? Mi café. Al principio va a pasar de 60 a 59 más rápido y ya después para pasar quizás de 35 a 34 va a tardar, ¿no? ¿Hasta qué temperatura va a llegar? Hasta que alcance la temperatura del medio ambiente, ¿no? Ahí vamos a encontrar el equilibrio, decimos, termodinámico. Ojo, vamos a hablar un poquito de eso, pero esta clase estamos hablando mucho de transferencia de calor porque es más fácil de entender, ¿no?
Fíjense, la transferencia de masa es muy parecida. La transferencia de masa siempre de masa también tiene dirección. Luego le llaman a esa transferencia de masa n cuando hacen moles, por ejemplo, de A es un componente, cualquier compuesto. Vamos a suponer que estamos transfiriendo sal, por ejemplo, A le llamo a la sal, ¿no? Y siempre también tiene una dirección igual. La transferencia de masa, esta Na, siempre va a ir de una concentración de A inicial mayor a una concentración de A final. O sea, siempre tiene que ser concentración de A inicial mayor que concentración de A final. Y transferencia de calor siempre va a ir, que le llamamos Q. Este Q también tiene una dirección y siempre esa dirección va a ir de una temperatura inicial a una temperatura final, de una temperatura inicial mayor a una T final. ¿Ok? La transferencia de movimiento no me quiero meter mucho, pero es donde vamos a empezar. El movimiento es muy general, pero hay un movimiento que es el que vamos a ver mucho aquí, que es el movimiento que se transfiere por esfuerzo, que le llaman tau. Y siempre esta tau, esta t, como una t así media rara, siempre también va a ser de una velocidad inicial a una velocidad final. Y siempre va a ir de una velocidad inicial mayor a una velocidad final menor. ¿Ok? Esta velocidad inicial es mayor a esta velocidad final. Entonces ven cómo todo se parece. En una sola dirección, eh, le podemos llamar a esta dirección, ¿cómo le puedo dar? Una dirección, puede ser cualquiera, si usamos, ¿se acuerdan de coordenadas? Coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas rectangular, coordenadas cartesianas, siempre es lo más práctico empezar con coordenadas cartesianas, x, y, z, ¿no? Ok, x, y y z. Y luego aquí vamos a ver otra dimensión adicional que será el tiempo, ¿no? Pero bueno, en este caso no nos vamos a meter todavía en eso. Le puedo llamar que es dirección z. Yo defino, yo digo, para allá quiero llamarle dirección z, ¿no? Yo así le quiero llamar. Entonces, la ecuación que gobierna esta expresión es algo así. Que ahorita esto le llaman difusividad, no nos vamos a meter todavía tanto. Concentración de A con respecto de Z. La ecuación que gobierna la transferencia de calor es menos K, diferencial de una temperatura con respecto de Z. Ok, esta de aquí, esta de acá. Y de movimiento es que tau, ojo con tau. Ok, aquí yo tengo una dirección, una velocidad. Y entonces eh, les comentaba que voy a dejarlo así, ahorita les comento. Esto es aquí, por ejemplo, le podemos decir que este NA, si queremos ser más específicos, va dirección Z, y el que me dice, este es un vector porque tiene dirección X, y aquí hay una situación diferente a las otras dos, por eso de entrada es más complicado el movimiento, porque en este caso, de hecho le tendría que llamar XZ. Ven como aquí le estoy llamando más Z y Z y aquí ya metí una X y una Z, porque el movimiento va hacia un lado en dirección X, pero
la transferencia de movimiento va en dirección, en este caso le llamé X, perdón, X, aquí me equivoqué, aquí el movimiento va en dirección Z, como aquí, igual que acá, está moviendo en dirección Z, pero la transferencia del movimiento, que no es lo mismo, va en dirección X. Entonces, eso me da un poquito de lata, que ya esta variable que le llamo tau, ya no es como este Q que nada más es función de una dirección Z, sino aquí ya será de dos, una en la cual se transfiere y otra en la cual va el movimiento. De aquí ya viene una cuestión de que esto ya más que esto es un vector que tiene una dirección, ¿no?, de una magnitud, y esto ya es más allá de un vector, a esto ya le llamamos un tensor. Ojo, no se espanten todavía, ¿no? Ya más adelante se espantarán, no se crean. Eh, no podemos meternos tanto en tensores en este curso, así es que no se preocupen tanto, pero vamos a mencionar un poquito para que sepan que esto que llamamos un tensor, etcétera, más adelante. Ahorita, lo que quiero que vean es que todas se parecen, ¿no? Este es lo que llamamos flux de masa. Un flux es como un flujo de masa. O sea, un flujo másico, por ejemplo, puede estar en kilogramos por hora, ¿no? Pero aquí utilizan todavía el área de transferencia, o sea, va a ser un flujo por unidad de área, por ejemplo, kilogramos por hora por metro cuadrado de área. Aunque se acostumbra a no usar unidades máxicas, sino molares, entonces en lugar de kilogramos, se acostumbra a utilizar kilogramos mol por hora, por ejemplo, por hora metro cuadrado. Y este Q, este calor, también es un flujo de calor que un flujo de calor, pues, el calor es una forma de transferencia de energía, tiene unidades de energía, por ejemplo, joules por segundo, joules por hora, también es por unidad de área, ¿no? Por metro cuadrado, ¿no? Y ya veremos un poquito más este tau, ¿no? Porque este tau tiene más bien unidades de presión, ¿no? Pero es un caso muy particular, mejor lo vamos a dejar un poquito pendiente porque no quiero que ahorita se empiecen a confundir. Ahorita nos centramos más en estos dos que son más prácticos, porque aquí trabajamos vectores básicamente, aquí ya es un tensor, ya es un poquito más complejo. A esta ley de acá, esta ecuación que puse aquí ya está todo ahí que no se ve, le voy a cambiar de color. Esta se le llama ley de Fick. A esta de aquí, ley de Fourier, o de Fourier. Y esta de aquí, ley de Newton, pero de viscosidad. ¿Ok? Y si ven, todas se parecen porque tengo una cantidad, luego aquí tengo un valor y luego la diferencial, en este caso de concentración. Luego aquí tengo mi cantidad que se va a transferir, otra vez un valor, que comúnmente estos, ahorita así entre comillas van a decir que es como una constante, y la diferencial, aquí también tengo la cantidad que se transfiere, otra vez un valor, que en este caso es la viscosidad, y la diferencial de velocidad, aquí diferencial de temperatura y de concentración, con respecto a la dirección que estamos hablando. Ojo, a esto de aquí le llaman difusividad, a esto de aquí es lo que ese rato estábamos mencionando, que es la conductividad térmica, y esta es la viscosidad dinámica. ¿Ok? El signo menos después, más adelante, lo tenemos que explicar, que todas llevan signo menos. Y como primera aproximación es porque, si ven acá, siempre se transfiere la concentración inicial, siempre es mayor que la final. Aquí también la temperatura inicial siempre es mayor que la final.
y aquí la velocidad inicial siempre es mayor de la final. Y en forma así básica, cuando nosotros integramos, siempre integramos final menos inicial, y si yo integro, por ejemplo, dt, desde una t inicial hasta una t final, esto a la hora de integrar me va a quedar ya t final menos t inicial. Pero como t final es menor que t inicial, me va a quedar un valor negativo, ¿no? Entonces, en otras palabras, yo diría que esta dt de acá es un valor negativo, entonces esta q me va a salir una q negativa, y yo no quiero una q negativa, entonces le pongo un signo menos acá para que se me haga positivo. Así va a pasar con todas, ¿no? Entonces, después lo volvemos a comentar. Ahorita ya dimos mucha información, déjenme ver cuánto va de clase. Van 30 minutos. Vamos a avanzar un poco. No se espanten. A ver si me entienden este documento, se los voy a subir, aunque sería como que algo así como un pizarrón, pero está todo ahí rayado. Espero que se entienda. De todas maneras va a quedar con el video. Entonces, vamos a olvidarnos un poquito de este documento y vamos a empezar con este otro documento. Y en forma general ya tenemos una idea de qué son los fenómenos de transporte. Algo que me faltó decir, bueno, necesitamos un medio, pero no siempre, ¿no? Nosotros decíamos, nosotros para transportarnos necesitamos un medio, ¿no? Necesitamos el ismeño, un taxi, o nuestros pies, ¿no? Para movernos. Y entonces, por ejemplo, el calor ya vimos que se puede transferir, el medio puede ser la cuchara de peltre, y puede ser un medio rápido, o puede ser la cuchara de madera, que es un medio muy lento, ¿no? Eh, sí se tiene una transferencia, pero muy poca, ¿no? Porque tiene baja conductividad. En cuestión de transferencia de masa también. Algo que me faltó de transferencia de masa es que también se transfiere de una concentración mayor a una menor. Entonces, cuando yo tengo el ejemplo más práctico, y bueno, ya, déjenme ver si sonrío. Entonces, el ejemplo más práctico de transferencia de masa, algo muy parecido algo muy parecido a transferencia de calores. Ese sí es el del café, es el que me gusta, ¿no? Nosotros cuando tenemos, bueno, no parece taza, ¿no? Vamos a tratar de dibujar una taza. No soy, no soy buen dibujante, pero vamos a poner que es una taza de café. Aquí vamos a tener café, ¿ok? Y cuando nosotros le agregamos azúcar, si nosotros le agregamos una cuchara de azúcar, lo más probable es que el azúcar se va hacia el fondo, ¿no? Y si nosotros no le movemos, va a tardar mucho en que se endulce el café, pero sí se va a endulzar. Pensaríamos que no, pero sí se termina endulzando, o sea, se empieza a disolver esta azúcar y se empieza a transferir a todo el café, de manera que va a llegar un momento en que quede la misma concentración de azúcar en todo el café, sin moverlo, ¿no? Hay unos experimentos que se hacen con muy cuidadosos, que se mete un cristal de, creo que permanganato, que tiene un color muy fuerte, se pone al fondo muy con cuidado y se deja ahí un tiempo. Cada cierto tiempo se va a ver cómo se empieza a disolver y se empieza a colorear todo el agua, ¿no? No importa que haya gravedad, hay moléculas de aquí que van a empezar a subir, y va a llegar un momento en que la concentración se va a disolver todo, y la concentración de este compuesto va a ser ya uniforme, o sea, constante, va a alcanzar el equilibrio. Y en el caso del café, ¿qué hacemos comúnmente? Nosotros adicionamos azúcar y
Con la cuchara hacemos convección. O sea, también la transferencia va a ser de una concentración mayor a una menor, como acá, pero cuando no la agitamos es muy lenta y le llamamos que es una transferencia de masa molecular. Molecular. Y cuando la agitamos, ejemplo, con una cuchara, es una transferencia de masa convectiva. ¿Ok? Por convección, en este caso, convección forzada, porque nosotros estamos moviendo mecánicamente con la cuchara y aceleramos la transferencia de masa por medio de esa convección, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ven, es muy parecido a caso de transferencia de calor y también momento lo podemos, movimiento, lo podemos, esa transferencia de movimiento la podemos aumentar mediante agitación, ¿no? En el caso nosotros los ingenieros trabajamos mucho dentro de tuberías. Nosotros, ¿cómo podemos aumentar la agitación de una tubería? No le vamos a meter dentro de la tubería agitadores, ¿no? Lo más común es simplemente aumentamos la velocidad. Si aquí hay una velocidad muy pequeña, si tengo un fluido que va a través de esta tubería a una velocidad muy baja, pues lo más seguro es que el fluido va a ir, las moléculas casi no se van a mezclar y van a moverse como laminitas. Por eso se le llama fluido laminar. Pero en cambio, si aumentamos la velocidad, a esta velocidad baja, ¿no? Fluido laminar. A una velocidad alta, ya se le llama un fluido turbulento. O sea, ya a esa velocidad ese fluido lo que va a hacer ya remolinos, turbulencias, ya se va a ir moviendo, ¿no? Entonces, una forma de aumentar la transferencia en una tubería por medio de convecciones, aumentando la velocidad. Esto es como de una pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo puede una tubería aumentar la transferencia de masa, de calor, de momento? Aumentando su velocidad, ¿por qué? Porque aumenta la turbulencia, al aumentar la velocidad, ¿no? Se vuelve un fluido turbulento y un fluido turbulento va generando remolinos, ¿no? Va haciendo que se mezclen las moléculas y haya más transferencia. ¿Ok? Creo que con esto tenemos una idea y pues por supuesto vamos a seguir poniendo ejemplos muy parecidos más adelante. Eh, Hay que tomar en cuenta que esta materia es conceptual y varias cosas que apenas la están entendiendo. Quizás algunos de ustedes, algunas materias ya vieron un poco, quizás desde otro punto de vista, ya vieron algo de termodinámica, por ejemplo, de fisicoquímica, o sea, ya tienen cierta idea. Al final de cuentas, esto también tiene que ver con termodinámica. O sea, cuando yo estoy hablando de que se llega al equilibrio en la transferencia de masa, cuando ya no hay, cambia la concentración, se alcanzó el equilibrio, al final de cuentas es un equilibrio termodinámico. Para esto también la temperatura debe de ya no cambiar. Ojo, nosotros lo que podemos ver es que aquí en el café, creo que sí lo alcanzamos a ver desde que éramos más chicos, ¿no? Que veíamos que entre más caliente era el café, más rápido se disolvía el azúcar. Entonces, la temperatura luego ayuda a que haya mayor transferencia de masa. Luego son fenómenos que van de la mano, ¿no? Luego ocurren los tres fenómenos a la vez, transferencia de momento, calor y masa. Aquí, porque aquí si el café está caliente, hay una transferencia de calor hacia el ambiente, se está enfriando el café y también se está disolviendo el azúcar. Hay una transferencia de masa y quizás de movimiento a la hora de estar agitando, estoy transfiriendo movimiento. O sea, las moléculas chocan con otras, se rozan, se juntan y generan también transferencia de movimiento.
cuando ya no haya ninguna transferencia, o en otras palabras, termodinámicamente, cuando ya no haya cambios de presión, de temperatura y de concentración, alcanzamos el equilibrio. Ya no cambiará la concentración, ya no cambiará la presión, ya no cambiará la temperatura. Ahí alcanzaríamos el equilibrio. Quizás lo vamos a retomar más adelante, probablemente, pero es más bien de termodinámica, que el equilibrio, la forma general de decir que hay que un sistema está en equilibrio es cuando delta S total es igual a cero. ¿Qué es S? La entropía. Cuando el cambio de entropía total es igual a cero, alcanzamos el equilibrio, y total significa que hay que sumar el cambio de entropía de mi sistema. Vamos a suponer que mi sistema es el café, todo esto es el café, las paredes del sistema o las fronteras son la taza, las paredes de la taza, y los alrededores, todo lo que está alrededor. Entonces delta S total es simplemente delta S del sistema más delta S de los alrededores. Y esta suma debe ser igual con cero. Ok, nada más vamos a mencionarlo y quizás lo retomamos más adelante, ¿no? Porque esto es más bien una cuestión de termodinámica, pero sí requiero que me comenten. Si tienen dudas todavía al respecto, podemos verlo un poquito, ¿no? Eh, Sobre todo, por ejemplo, el concepto de entropía es muy complicado, ¿no? De entender, pero a veces en ingeniería pues lo usamos, más que entenderlo, lo usamos o entendemos en dónde aplica, ¿no? En dónde aplica, pero pues podemos tratar de entender qué es la entropía, ¿no? Ahorita no me quiero meter tanto porque el concepto viene desde cuestiones muy de rollos estadísticos, ¿no? Fueron probabilísticos, de probabilidad. Entonces, no siempre van de la mano probabilidad estadística. Pero sí, más bien viene de por ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí esta pequeña introducción. No se espante, porque como es una introducción, ya mencioné desde momentum, calor y masa, en forma general, tratando de poner unos ejemplos simples, pero vamos a ir retomando cada uno de ellos, y en algunos casos vamos a ir haciendo las analogías entre uno y otro. Ya vimos algunas analogías, por ejemplo, que el calor siempre se transfiere de una temperatura mayor a una menor. La analogía con masa es que se transfiere de una concentración mayor a una menor, o de momentum, de una velocidad mayor a una menor, ¿no? También las analogías son las tres ecuaciones, se parecen mucho, ¿no? La ley de Fick de masa, de transferencia de masa, la ley de Fourier de transferencia de calor, y la ley de viscosidad de Newton de momentum, ¿no? Entonces, todas se parecen, son parecidas, entonces son dentro de las analogías que encontramos. Entonces creo que ya se nos fue el tiempo. Bueno, todavía nos queda un poco, entonces vamos a empezar a ver primer documento. Los documentos se los voy a ir subiendo así, documento 1, documento 2, etcétera. Pero la clase ya les había comentado que quien va a determinar que la clase es el video va a decir video, el video 1 será de la clase 1, el video 2 de la clase 2, y en cada clase les voy a subir un video diferente, pero documentos no necesariamente, porque con un documento nosotros podemos ver tres clases con un solo documento, ¿no? O en una clase quizás ver dos documentos, ¿no? O sea, una clase es un video, entonces en un video ver dos documentos, o quizás en tres clases, tres videos, nada más estar con un documento. Entonces yo en Meet les voy a ir poniendo ahí que se sube, y les voy a poner ahí, si estamos usando el documento anterior, les voy a poner ahí, se sigue usando el documento 1, por ejemplo, ¿no? Que eso va a pasar en la siguiente clase. Esta es la clase 2. Como apenas empezamos este documento,
documento 1, se los voy a subir, pero en la clase 3 vamos a seguir usando el documento 1, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver en este documento 1 son el tema 1, vamos a ver dos subtemas, la ley de viscosidad de Newton, que ya la mencionamos, y la dependencia de la viscosidad con la presión y temperatura. Entonces, ya vimos otras leyes muy parecidas a la ley de viscosidad de Newton. Entonces, eh, esa ley de viscosidad de Newton, de entrada, ¿qué es el término de viscosidad? Y se aplica más para gases y líquidos. De repente hay autores que dicen que pues, también en sólidos hay cierta viscosidad, ¿no? Eh, aunque si metemos en tanta discusión al respecto, nosotros en estas ingenierías, pues básicamente lo aplicaremos en la parte práctica, ¿no? Porque es ingeniería. Y de hecho, pues en gases podemos trabajar con u obtener viscosidades, pero no es algo que se utilice tanto ya en la parte práctica. O sea, sí lo vamos a trabajar un poquito acá, pero los gases tienen muy poca viscosidad, ¿ok? Ya veremos por qué. Entonces, como tienen muy poquita, muchas veces se desprecia, no es tan importante, ¿no? Como en los líquidos. Los líquidos tienen más viscosidad y en forma práctica nosotros creo que podemos rápido saber qué líquido es más viscoso simplemente al hacerlo fluir, porque si yo tengo agua en un vaso y tiro el agua, o sea, le doy vuelta al vaso poco a poco y lo voy tirando, veo que rápido, más o menos rápido se vacía el vaso, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, miel, voy a ver que va a ser más lento, ¿no? Esto quiere decir que la miel es más viscosa que el agua, ¿no? Su movimiento es más lento. Entonces, bueno, aquí nos dice, bueno, vamos a usar esta letra mu, como una M, para la viscosidad. Nos dice para gases, dice de baja presión a presiones menores que una atmósfera. Podemos usar la presión de la ecuación de Chapman para determinarla. Y para alta presión o altas densidades, presiones mayores de 5 atmósferas, ecuaciones de estados correspondientes, por ejemplo. Aunque como comentábamos, pues eso es hablando de gases, pero no es tan importante esta variable desde el punto de vista práctico en ingeniería, ¿no? Pero bueno, la tomamos, ¿no? No quiere decir que no lo sé, quizás en alguna de sus carreras sí les sea importante y pues hay que tomarla, ¿no? Entonces, de entrada vamos a empezar que es un fluido, dice. Se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas hay una fuerza de atracción débil. Yo aquí como pueden ver, pues dije, bueno, vamos a definir que es un fluido y por eso queda un poquito apretado aquí. Y aquí, había puesto las características de los fluidos. Comúnmente los fluidos son los líquidos, los gases, donde más aplica la parte de viscosidad. Y dice, los líquidos son materiales que se van al fondo del recipiente que los contiene y toman su forma, o sea, la forma del recipiente. En sus átomos y moléculas están balanceadas las fuerzas de cohesión y repulsión. Generalmente presentan densidades medias comparados con las de los sólidos y gases. O sea, está su densidad entre esos dos. Los sólidos son mucho más densos y los gases son mucho menos densos, ¿no? Son prácticamente incompresibles, o sea, muy poco compresibles, o sea que si los comprimimos, cambiamos su volumen, casi no, en cambio los gases sí, de hecho hay gases, por ejemplo el gas LP que con el que cocinamos comúnmente, ese se comprime ese gas tanto que en realidad básicamente lo que nos venden en el tanque ya no es un gas, es un líquido. Le llamamos gas porque si nosotros abrimos la válvula a la hora de salir a presión atmosférica, sale como ya como gas, ¿no? Pero adentro está en forma líquida y es una ventaja porque no requerimos de ese gas LP presiones tan elevadas para hacerlo líquido y
Ya en forma líquida ya podemos tener una cantidad considerable de gas que nos sirva para varios días, quizás hasta semanas, un tanque, antes de comprar otro, ¿no? Y en cambio los gas que es muy difícil comprimirlos hasta hacerlos líquidos, es muy complicado almacenar grandes cantidades, ¿no? Esa es la ventaja de del gas LP, que básicamente es propano y butano. Entonces, el gas natural, que es básicamente metano, es muy difícil comprimirlo y hacerlo líquido, y es muy difícil entonces almacenarlo, ¿no? Entonces, muchas veces se desperdicia y en lugar de porque para transportarlo a las grandes ciudades y usarlo como gas, pues requerimos como el agua, ¿no? Requerimos como tuberías donde nos esté llegando continuamente. Bueno, características de los gases. Son materiales que se expanden para llenar el recipiente que los contiene y toman su forma, pero ojo, tiene que ser un recipiente cerrado, porque si no, pues dirían por ahí se escapan. Dice, en sus átomos y moléculas prevalecen las fuerzas de repulsión sobre las de cohesión. Ok, por eso hasta luego chocan las moléculas, ¿no? En lugar de que queden unidas, pues chocan entre sí y salen rebotando por ahí. Dice, generalmente presentan densidades relativamente bajas. La densidad, acuérdense que la densidad es la relación de la masa entre el volumen. Entonces, entre una unidad de volumen, por ejemplo, un centímetro cúbico, entre más masa quepa en ese centímetro cúbico, mayor densidad hay, ¿no? Y los gases tienen en un centímetro cúbico, por ejemplo, por lo mismo que decíamos, ¿no? Cabe muy poquito gas ahí, muy poca masa, entonces tiene poca densidad. Cambio un líquido, tiene, cabría más masa en ese mismo centímetro cúbico, por lo tanto tendría mayor densidad, ¿no? Entonces, son altamente compresibles, o sea, los gases sí se pueden comprimir y algunos pues se pueden comprimir de manera que hasta se pueden hacer líquidos, ¿no? Entonces, viene lo que es la definición de viscosidad. Vamos a ver, antes de eso, ¿qué es un fluido? Dice, empezamos por ahí, ¿no? Ya aquí ya puse un poco de viscosidad, pero todavía no la definimos. Viene algo de viscosidad dinámica. Ahí comúnmente se manejan dos viscosidades, dos tipos de viscosidad, la dinámica y la cinemática. En la cinemática se incluye el concepto de densidad, ¿no? En la dinámica no, pero la viscosidad dinámica es como se puede decir que donde das el concepto de viscosidad que va de la mano junto con la ley de Newton de viscosidad, eh, utiliza básicamente esta viscosidad dinámica, ¿no? Entonces, un fluido es un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas es una fuerza de atracción débil. O sea, ¿qué podemos decir? Que un fluido fluye, o sea, se mueve, se puede mover. Un fluido, que básicamente por eso son los sólidos y los gases. Y bueno, luego mete mucho esto de medio continuo, que también en fenómenos de transporte se utiliza lo de medio continuo. Y pues tiene que ver un poquito con que nosotros estudiamos aquí en ingeniería estos fluidos con cantidades, no a nivel molecular, no agarramos, vamos a estudiar un fluido, vamos a agarrar molécula por molécula, sino en lugar de esto, vamos a utilizar una cantidad de fluido ni muy chica ni muy grande, ¿no? De un tamaño suficiente para que haya continuidad. Porque vas a poner una tubería, si yo estuviera estudiando moléculas separadas, en determinado momento esta molécula se va a mover y aquí donde estaba va a quedar un vacío, aunque después ya en un momento dado, así sea un momento tan pequeño, pero en un momento dado va a quedar vacío y en otro momento ya va a pasar otra molécula por acá. Pero si yo quisiera trabajar este tipo de sistemas, pues ya me da hasta funciones discontinuas probablemente.
o lo que se hace comúnmente en toda la parte de, de los que trabajan cuestiones moleculares, pues ya tienen que trabajar simulación molecular y trabajar con modelos eh, eh, estadísticos y de probabilidad, ¿no? Y nosotros no, o sea, nosotros vamos a trabajar por eso con ecuaciones diferenciales, porque estamos considerando que siempre en un espacio dado, por ejemplo, esta tubería, siempre en un espacio va a haber una cantidad de materia ahí y por lo tanto yo puedo modelar mis ecuaciones como funciones continuas, ¿no? Entonces, ni siquiera por eso nos preguntamos o tenemos que estar, como los matemáticos, ¿no? No tenemos que estar demostrando si mi función es continua, etcétera. Meternos en esos rollos, ¿no? Que no es nuestra área tanto, sino nosotros ya sabemos ya las ecuaciones que encontremos diferenciales y luego a partir de las ecuaciones diferenciales lo que vamos a querer es encontrar una función. Estas funciones son continuas. A eso se refiere y esto ya es cuando se habla de un fluido, de una definición de fluido desde ese punto de vista, ¿no? Más complejo que una definición común, ¿no? Que veíamos desde la secundaria a la preparatoria. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué es la definición de viscosidad, pero bueno, vamos a dejarlo pendiente. Por lo pronto creo que es mucha información ya suficiente. Entonces creo que con esto está bien para esta clase. Que le echen un ojo. Y vamos a dejar pendiente la definición de viscosidad. De ahí vamos a partir. eh, Porque va a ser muy importante. La viscosidad es así como que la base para ver esta parte de ley de Newton de viscosidad y esta forma de transferencia de momentum o de movimiento, ¿no? Que es por medio de las mismas moléculas, ¿no? Que van transfiriendo el movimiento y que tiene que ver mucho aquí la viscosidad. Entonces, y también a partir de ahí vamos a ver un poquito desde este punto de vista, hay una clasificación de los fluidos en fluidos newtonianos y no newtonianos. Por supuesto, los newtonianos son los que van a seguir esa ley de Newton de viscosidad y los que no la siguen van a ser los no newtonianos, pero tenemos que entender un poquito de cuál es la diferencia, ¿no? Entre uno y otro y va a tener que ver con viscosidad. Entonces, vamos a dejarlo ahí. No se preocupen al principio que hay mucha información, porque como fue una introducción, de manera general, pues se hablaron ya de los tres fenómenos de transporte, ¿no? Cosa que, pues ahorita ya los vamos a ir agarrando por partes. Vamos a empezar, creo que desde mi punto de vista, con el un poquito más complicado, que es el momentum, que tenemos que meter todo esto de viscosidad, etcétera, del esfuerzo cortante de ese tau que les puse por ahí, que ya les dije es un tensor. Ojo, también los vectores son tensores, eso es algo que les voy a mencionar un poquito adelante. Este, pero ahorita no quiero meterles tanta información, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí y esperemos poco a poco ir tomando esto eh, en forma ya más particular y ya más particular específica, porque esta parte introductoria nos empezamos a hablar de un fenómeno, de otro y otro, y nos llenamos de información. Entonces la idea es ya empezar ahorita a hablar de esta parte de momentum. Ahorita todavía no vemos el momentum porque estamos previo a ello. Ahorita estamos en la parte de viscosidad, necesitamos de viscosidad, de cómo se transfiere esta forma de movimiento a través del movimiento molecular y
y por eso necesitamos ver viscosidad y también aprovechamos para ver esta parte de los fluidos newtonianos, no newtonianos, etcétera. Entonces, ya para terminar sería todo por esta clase, ¿no? Ya para no echar tanto rollo. Una hora prácticamente, entonces es suficiente, ¿no? Por esta clase. La dejamos hasta acá.